cada vez desaparece más gente. ¿Por qué? Y a día de hoy se dice que el 40% de estas favelas están controladas por milicias. Hacían desaparecer el cuerpo, es decir, lo mataban y no volvías a saber nada más de él. Todos conocemos Brasil por sus bonitas playas, por su buen ambiente, por su música, por sus bailes. Realmente parece uno de los lugares más animados del mundo, pero a la vez también esconde una de las realidades más oscuras del mundo. Hoy vamos a descubrir cómo funciona el país, cómo funciona la ciudad de Río de Janeiro y por qué desaparece tanta gente aquí. Y es que los números son los siguientes. Solo en 2024 se reportaron 66.000 personas desaparecidas en Brasil. 20.000 de estas personas eran menores de 17 años. Y probablemente estarás pensando lo mismo que pensé yo cuando leí este dato. Y es que sí, es verdad, en ciudades como Nueva York, en ciudades como Madrid también desaparecen muchísimas personas. Simplemente que estos casos suelen durar escasas horas hasta que se ha encontrado a esa persona. Aquí en Brasil la cosa es diferente. En términos diarios podríamos decir que desaparecen unas 300 personas al día. De estas 300, unas 50 aquí en Río de Janeiro. Y se ve que en este año los porcentajes siguen subiendo. Cada vez desaparece más gente. ¿Por qué? Cabe contar lo siguiente, nos encontramos en un país completamente democrático, no está en guerra, por lo que estos números se hacen realmente extraños. La playa es realmente bonita, pero vámonos al centro de la ciudad porque creo que va a ser mejor para poner contexto a todo esto. Hello. Para que entendamos el completo de la historia, tengo que poneros contexto sobre la época en la que Brasil fue una dictadura. Y es que estamos hablando que entre 1964 y 1985 hubo una dictadura militar aquí en Brasil. Comenzó con un golpe que derrocó al presidente João Goulart. Durante 21 años el país fue gobernado por militares que disolvieron partidos, censuraron prensa y reprimieron cualquier disidencia. Miles de personas fueron detenidas, torturadas o asesinadas. Al menos 434 fueron oficialmente reconocidas como desaparecidas. El régimen usó el desarrollo económico como justificación, pero lo hizo con represión y corrupción. La transición a la democracia no juzgó a los responsables, dejando una herencia de impunidad que aún pesa sobre el país. Y es que para que nos entendamos, todos estos crímenes que se hicieron nunca se llegaron a juzgar, se firmaron tratados de impunidad y así quedó, dejando claro a las siguientes generaciones políticas del país que se podía hacer corrupción y limpiarse las manos. Y aunque hoy en día las desapariciones no son políticas, está totalmente relacionado con la corrupción. Es prácticamente imposible que no hayáis oído hablar nunca de las favelas. Os estoy hablando de barrios de chabolas que siempre rodean las grandes ciudades de Brasil. De hecho, aquí en Río encontramos de las más grandes. Este vídeo en cierta parte sirve un poco para que entendamos cómo se vive ahí, porque mañana vamos a ir a visitar la más grande de todas. Pero entendedme que no voy a poder daros ese contexto en el jaleo que es ese lugar. Estas favelas, aparte de residir un gran porcentaje de población aquí en Brasil, normalmente es donde se concentra todo el crimen. Históricamente han sido dominadas por bandas de narcotráfico, donde el Estado no ha tenido opción de recuperar esas tierras y se han como autogobernado en una especie de narco-mini-estados, por lo que teníamos dos vertientes. Una parte la dominaba el Estado, el gobierno, y la otra la dominaban los narcotraficantes, hasta que empezaron las milicias. Esto se va a empezar a poner un poco lioso, pero lo vamos a entender. Estas milicias salieron un poco para luchar contra este narcotráfico. Estamos hablando de ex policías, ex militares, bomberos, incluso policías fuera de servicio que quisieron luchar contra estas bandas y recuperar el terreno que dominaban, y a priori parecía una causa completamente lícita, pero como el Estado les había enseñado a esta gente, entró la corrupción. Estas milicias no solo empezaron a pelearse con estos narcotraficantes para recuperar terreno, sino que el terreno que recuperaban lo sometían a un régimen que no era estatal, el régimen de las milicias, y a día de hoy se dice que el 40% de estas favelas están controladas por milicias. ¿Qué hace esta gente? Regulan de manera ilegal todo el gas, el agua y los servicios básicos
narcóticos que entran en las favelas, cobran por protección como si fuera una banda criminal. Ya no solo se pelean con los narcotraficantes, sino que también se pelean con el Estado. Por lo que empezamos a entender que Brasil, o al menos las grandes ciudades, se lideran por partes por 3 líderes diferentes. Por no ponerlo más complejo, evidentemente hay muchos grupos de milicias con diferentes ideales, grupos de narcotráficos con diferentes líderes, y que además Brasil domina el general, pero cada estado tiene su propio gobernador, presidente, podríamos decir, y eso aún hace más complicadas las cosas, porque todos los datos que hay, sea de desapariciones, sea de lo que sea, no se centralizan en el gobierno de Brasil, sino se centralizan en cada estado y se tienen que cruzar la información, por lo que acaba siendo un jaleo. ¿Qué quiero decir con esto? La gran mayoría de desapariciones que no han tenido respuesta son debido a estas guerras civiles que hay entre milicias, bandas de narcotráfico y el Estado, ya que un poco para dar lecciones, para dar avisos, se utiliza esta estrategia de hacer desaparecer a gente, ya que esto ya lo veían desde la dictadura, es algo que han aprendido y no hay manera de trazarlo. Estas desapariciones puede ser que hayan servido para la trata de blancas, puede ser que hayan sido meros asesinatos que han estado encubiertos y silenciados, pero que provoca un malestar en la población, una inseguridad muy grande. Y lo mejor de todo es que la policía intenta justificar estas desapariciones con que son por culpa de enfermedades mentales o desestabilidad de estos barrios pobres, es decir, que los niños se escapan de casa y luego no vuelven, ni nunca se sabe nada más de ellos. Y todos estos crímenes que hacen las milicias no son perseguidos por el Estado, porque el Estado evidentemente considera que el narcotráfico es un principal objetivo antes que estas milicias, como si formaran parte de lo mismo, pero no, porque el narcotráfico aterroriza a la población, las milicias intentan protegerlo, pero también aterrorizando a la población, y el Estado simplemente le da la mano a la milicia y le da vía libre para cometer todos los delitos que cometen. Porque claro, tú estarás pensando, de estos 3 bandos, el que tendría que poner solución es el Estado, es el gobierno al que la población vota. No exactamente. Déjame que te explique un caso de una desaparición que no tuvo que ver con estas bandas, sino que tuvo que ver con el Estado. En esta supuesta guerra continua contra el narcotráfico, en 2013 la policía en Rociño, una de las favelas más grandes del país, arrestó a Amarildo, un albañil cualquiera, padre de 6 hijos que se le conocía en el barrio por su humilde trabajo, no tenía antecedentes, no se metía en líos, pero lo arrestaron por ser negro. Quiero decir, la policía históricamente se había justificado en el que si tenías ese aspecto, estaba justificado el arrestarte para interrogarte y encontrar información sobre el narcotráfico, pero lo que también estaban acostumbrados era que si no sacaban la información que querían, simplemente hacían desaparecer el cuerpo, es decir, lo mataban y no volvías a saber nada más de él, simplemente desaparecía de la faz de la tierra, porque nunca habían consecuencias. Con Amarildo fue distinto. Esto creó una rabia gigantesca y hubieron muchísimas protestas para saber qué había pasado con él. Para que os hagáis una idea, después de todo este jaleo y de la presión social que hubo, solo se arrestaron a 8 policías de 12 que tuvieron que ver con este caso, y estamos hablando de hace poco más de 10 años. A pesar de que condenaran a estos 8 policías, nunca se supo oficialmente qué pasó con el cuerpo de Amarildo, y esto es algo que se ha repetido en la historia. En 1990 desaparecieron 11 jóvenes y no fue hasta 2024 que se abrió un caso para saber qué pasó con ellos. Y es que el país funciona con el silencio. Si nadie se queja, nunca vas a saber lo que pasa, y es un problema porque es un control triple de corrupción que además se van complementando entre ellas. Y es que se ha confirmado que en las elecciones de 2024 hubo manipulación en los votos por parte de estas milicias, y eso hace un círculo vicioso de corrupción, porque si entran gente de las milicias que no forman parte del Estado, pero si están dentro y quieren beneficiar a estos negocios en negro que tienen las milicias en las favelas, o control mediático sobre la población, se crea un Estado invivible para su población. Y es que sin andar más lejos, el expresidente Bolsonaro está condenado por haber intentado en 2022 hacer un golpe de Estado actuando así como una especie de milicia. Y es que sí, estamos en una de las grandes potencias económicas del mundo, pero esta potencia está condicionada por esta gente que se hizo millonaria en la época de la dictadura y que nunca fueron condenados. Tú no paseas por Brasil y ves un país rico, ves un país incontrolable. Y me sirve como claro ejemplo para una cosa: la corrupción puede llevar a una situación muy incómoda para la población. Cuando irregularidades pasan y se ocultan a la población, se cuela gente en el liderazgo de un país que no quiere el bienestar para el país, quiere el bienestar propio. Todo es un negocio. La próxima vez que veas un vídeo por internet de una ejecución en medio de una callejuela aquí en Brasil, ya vas a empezar a entender cómo es que se dan estas situaciones y nadie habla de ellas. No te enteras porque el Estado brasileño no le interesa que te enteres. A día de hoy, sea el gobierno democrático, sea la milicia que nadie ha escogido, sigues
sesgando la libertad de expresión. Y vuelvo a insistir, es un claro ejemplo de cómo es necesario que el pueblo pueda hablar y comunicarse. Y es que por desgracia estamos en una súper gran ciudad, es preciosa y hoy en día puedes seguir viendo carteles por la calle de familiares buscando a sus hijos desaparecidos por más de 3 años que no saben qué ha pasado con ellos. Y quiero dejar claro una cosa, yo soy un completo visitante, os explico las historias como puedo y no vivo aquí, estamos viendo la punta del iceberg, tenedlo claro, hablo de lo que me documento. Igual a día de hoy no existe tanto desaparecido político, sino que los que desaparecen son los pobres, los que no pueden quejarse, los silenciados y que probablemente no tengan respuesta nunca. Este vídeo ha sido como una especie de informativo para que entendamos lo que veremos mañana. Espero que te haya sido útil para entenderlo y nos vemos mañana a la misma hora. Hazle caso a Vini. Chao, chao. Tú, compra tu café en vinnywoodcafe.com.